Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo debate de este ciclo de debates que estamos organizando en un esfuerzo conjunto con Idea País, TV O'Higgins y El Tipógrafo. Este debate tiene por objeto plantear las ideas del apruebo y del rechazo, y para ello estoy acompañada con las dos posturas que van a representarse el día de hoy. Vamos a hacer preguntas junto con Emilia de Idea País, y también vamos a tener por la opción apruebo a Alvin Saldaña, de nuestra ex constituyente, por supuesto, y a Carol Baum, también ex constituyente de nuestra región, por la opción rechazo. Dadas las instrucciones, estamos listos ya para comenzar, y comienza Emilia. Bueno, hola a ambos. Yo les voy a preguntar pregunta general para los dos. Partimos con Alvin. El texto propuesto por la Convención señala que será el Estado el que definirá la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. Y los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Dado lo anterior, ¿se podría decir que las cotizaciones que entren al sistema dejarán de ser del trabajador y pasarán directamente a ser del sistema? ¿Qué implicaría esto? Partimos contigo, Alvin, 3 minutos. Aló, sí, hola, buenas tardes ya. No necesariamente. El sistema establece las fuentes de financiamiento en el inciso tercero del artículo 51, que son 3: cotizaciones obligatorias de cargo del empleador, del trabajador, y un financiamiento basal del Estado, ¿cierto?, a través de rentas generales. Digamos, la fórmula, como lo han hecho muchos países, digamos los países con mejores sistemas de pensiones, tienen sistemas tripartitos, como por ejemplo Finlandia, como por ejemplo Dinamarca, pero la fórmula final la tenemos que definir en un debate legislativo, digamos, y justamente ahí podría establecerse un sistema de capitalización individual, digamos, unido, ¿cierto?, al pilar solidario que tiene que dar el Estado. Por lo tanto, el tema no queda cerrado, y además hay que recordar que la administración de ese fondo, de ese fondo que va a tener que ver con cubrir la necesidad de las personas en seguridad social, lo que implica hacerse cargo de las diferentes contingencias sociales, no solamente la vejez, sino que también hacerse cargo, digamos, de la invalidez, de la maternidad, la paternidad, es el conjunto de contingencias sociales que tienen que cubrirse, que además va a ser administrada, lo dice específicamente el inciso final del 51, por las organizaciones de empleadores y también de organizaciones de trabajadores. Entonces, digamos, juntos lo van a administrar, por lo tanto, de ahí tendrá que salir digamos, la fórmula final, digamos, y que va a ser finalmente también la que fije el sistema legislativo. Entonces, en definitiva, si se va a mantener la capitalización individual con propiedad sobre los fondos, como existe hoy en día, aunque con el corralito financiero de la AFP, que hay que hacer una reforma cada vez que se quiere hacer un retiro, digamos, eso podría cambiar, porque los sistemas de otros países permiten la capitalización individual, pero con un sistema de incentivos, donde por cada peso que ahorra el trabajador, digamos, el Estado lo apoya con otro tanto, digamos, y no a través de este sistema forzoso que tenemos hoy, sino que a través de un sistema que yo considero mucho más inteligente, digamos, que incentiva el ahorro individual. Pero todo eso tiene que definirse en el debate legislativo de aprobarse esta Constitución. Muchas gracias, Alvin. Carol, misma pregunta para ti, 3 minutos. Bueno, primero saludar a todas las personas de la región. A ver, ¿cuál era el objetivo que se debió haber planteado? ¿Cuál era la demanda de la ciudadanía? Mejorar las pensiones. Eso era por lo que la gente marchó y lo que la gente quería. ¿Qué es lo que pasó en esta Constitución? Los políticos y la izquierda extrema que estuvo con la hegemonía en la Convención se preocupó de quién administra, de cómo se paga, de cómo se recoge, en vez de poner los incentivos en qué, en mejorar las pensiones. Entonces, ¿qué se establece? Se establece un sistema público de reparto donde la plata de los trabajadores va a un fondo común y solidario administrado por el Estado. ¿Era eso lo que pedían los trabajadores? No. Lo que pedían los trabajadores, de hecho el 84% de los encuestados hoy día solicita que quería elegir quién administra su fondo. De hecho, más grave aún, la iniciativa con más firmas de las iniciativas populares norma de la Convención, que se llamaba Con mi plata no, fue rechazada. ¿Por qué? Porque la participación en la Convención era solamente aceptada cuando coincidía con las ideas de la izquierda extrema. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa realmente en esta propuesta de la Convención?
Los políticos de turno crean un sistema de seguridad político, tal como dice Alvin, establecido por ley. Los recursos con que se financia la seguridad social no pueden ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema, tal como lo dice textual la propuesta de la Constitución. Por lo tanto, las cotizaciones pagadas no son del trabajador, sino que son del sistema. Los fondos de pensiones no son heredables porque no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para pagar pensiones y no pueden ser retirados ni tampoco utilizados, por ejemplo, para el pago de pensiones alimenticias. Por lo tanto, se acaban los retiros, o sea, si alguno tenía alguna esperanza de que pudiese haber un nuevo retiro ante una emergencia, se acaban los retiros con la propuesta de la de Constitución. Y si alguien tenía alguna duda al respecto, como nosotros nos decían en forma permanente que no era así, que no era así, que no era así, aquí tenemos, y les puedo leer, nuestra propuesta, la indicación 144 de la Convencional Cantuarias y otro, en la que pedimos, y aquí lo voy a mostrar a la cámara, en que queríamos garantizar todas estas cosas que nos dicen que son fake news, que no es verdad, y se las leo textual. Los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales presentes y futuros. Rechazado. Y podrán heredarlo a las personas establecidas en la ley salvo manifestación de voluntad expresa en contrario. Rechazado. A su vez, tendrán siempre la libertad de elegir una institución privada que administra sus ahorros provisionales presentes y futuros. Rechazado. El Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros previsionales presentes o futuros de los trabajadores. Rechazado. ¿Alguien tiene alguna duda? Esta propuesta de Constitución de la Convención no resuelve el problema de las pensiones y le entrega la plata de los ahorros previsionales al Estado para que haga lo que quiera con ellos. Gracias. Alvin usa su primer derecho a réplica. Indicar que me equivoqué en el artículo que cité primero, que era el 51, pero es el artículo 45. Ahí ustedes lo pueden revisar y lo que acaba de decir Carol no es cierto. Digamos, en ninguna parte se establece un sistema de reparto, como ella acaba de decir. Además, efectivamente se rechazó la propuesta con Mi Plata No, pero también se rechazó la propuesta de No Más AFP, que planteaba justamente un sistema de reparto. Porque la propuesta de Mi Plata No quería mantener el sistema de capitalización individual íntegramente. Quería mantener el sistema tal como está. Y que hoy tenemos apenas una tasa de reemplazo del 30%. Tasa de reemplazo es con cuánto me jubilo de mi sueldo, ¿cierto? Tengo un promedio de sueldo, con cuánto me termino jubilando. Y es de las más bajas de la OCDE. Este sistema ya fracasó, pero lo que buscaba con Mi Plata No era mantenerlo, digamos, sin hacer ningún cambio. Lo que habilita la norma del artículo 45 es habilitar un debate profundo legislativo con ciertos principios, donde está la suficiencia, es decir, que la persona no, digamos, se asegure que la persona no caiga en la pobreza producto de la jubilación como cae hoy en día. Digamos, hoy la mayoría de las personas se jubilan, más del 50% de las personas se jubilan con una tasa de reemplazo inferior al 50%, al 20%. Es decir, hablamos de pensiones de miseria. Digamos, por lo tanto, el nuevo sistema que tiene que implementarse, ¿qué es lo que decidimos en la Convención? Decidimos no quedarnos con ninguna de los dos extremos de propuesta y habilitar a un debate profundo y legislativo sobre qué tipo de sistema queremos. Por lo tanto, la capitalización individual no está descartada. Y por cierto, se establece como una de las contingencias sociales, a propósito del tema de la heredabilidad, la supervivencia. La supervivencia de las personas que son justamente, que son parientes cercanos de la persona fallecida, los beneficios que puedan recibir. Eso está dentro de las contingencias sociales que va a cubrir el sistema de seguridad social. Ustedes lo pueden revisar en el artículo 45. Gracias. Me corresponde a mí preguntarle a los dos. Esta vez comienza respondiendo Carol. Las personas se preguntan en la nueva o en el proyecto de Constitución cuál será el destino de sus fondos. En varias ocasiones se rechazaron iniciativas o indicaciones que buscaban determinar la propiedad de los actuales fondos y la norma propuesta no permite identificar qué ocurrirá con las cotizaciones ya existentes. Finalmente, la pregunta que nos hacemos todos, ¿son los ahorros provisionales existentes del trabajador o del Estado? ¿Se le puede asegurar al trabajador que será dueño de sus pensiones? Bueno, creo que en parte contesté la pregunta anteriormente, pero quiero partir por insistir en un tema que planteó anteriormente Ricardo Neumann y se lo dijo Matías Orellano. Cuando uno tiene, Alvin te lo he dicho también en otros debates, cuando uno tiene una discrepancia con el otro,
no es una mentira, sino que es una discrepancia en la interpretación de una norma. Y yo no he mentido, he dicho la verdad, pero desde mi punto de vista en todo lo que he dicho. Entonces, por favor, pongámonos a la altura y no nos tratemos de mentirosos, de fake news, tratémonos de, tenemos una discrepancia y con respeto. Y yo sé que tú explicabas lo que tú querías con las pensiones de una forma que es difícil de entender en general para la ciudadanía la explicación, pero lo que está claro es que la norma, lo que establece hoy día la propuesta de la Convención, no soluciona el problema de las pensiones. No aumenta la cantidad de plata necesaria para repartir o entregar a los trabajadores, sino que lo que hace es complejizar el sistema y darle la decisión a un burócrata, al político de turno o a la ley. Por lo tanto, respecto específicamente de tu pregunta, no se garantiza la propiedad sobre los fondos y lo presentamos una y otra vez, y indicaciones mucho más simples que las que leí. Indicaciones del tipo, los fondos provisionales serán heredables, rechazada. El Estado no podrá expropiar los fondos de las personas, rechazada. Por lo tanto, la verdad es que, tal como se ha dicho una y otra vez, tal como se rechazó la norma con más firmas de las iniciativas populares de norma que decía con mi plata no, esta propuesta de constitución no garantiza ni la inexpropiabilidad ni la heredabilidad de los fondos. Y lo que sí establece es que como no se pueden usar los fondos para un pago que no sea distinto al de las pensiones, nunca más podrá haber un retiro. Nada de lo que la ciudadanía quiere está establecido en esta propuesta de la Constitución. No mejora las pensiones, no asegura la propiedad, no son heredables y además no podrán haber retiros. Gracias, Carol. Alvin, tus 3 minutos. ¿Aló? Sí, me hace cargo de algunos puntos que acaba de decir Carol. Cuando dice que no aumentan los recursos, expresamente se señala, hoy la actual Constitución, solamente en el artículo 19, número 16, solamente permite financiamiento de las pensiones a través de cotizaciones obligatorias. Acá se establece el pilar del Estado, porque se establece la posibilidad, como los países que retienen mejores sistemas de pensiones, de recibir financiamiento a través de rentas generales de la nación. Así que efectivamente tiene que haber una inyección de recursos. Esto no es nuevo para nosotros. Las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros son financiadas en un 80% con rentas generales de la nación, con impuestos generales. Por lo tanto, permitir, ¿cierto? Porque somos todos chilenos, no habla a propósito de igualdad ante la ley, que también el resto del país pueda acceder a financiamiento por rentas generales, a mí me parece bastante justo. Y ustedes pueden buscar, ¿no?, cuáles son los mejores sistemas de pensiones del mundo, y siempre tienen una base en una renta general de la nación. Esa es la base. Eso por una parte. Luego, esta idea que se repite mucho, ¿no?, la administración de burócrata de turno. Yo les invito a leer el inciso final del artículo 45. Tendrán derecho a participar en la administración los sindicatos y las organizaciones de empleadores. Así que va a ser una administración tripartita, público-privada, también aclarando también ese punto. Digamos, eso y algo más, ¿me queda tiempo? Algo más quería indicar, pues se me olvidó. La propiedad de los fondos. Hoy, bajo el decreto de ley 3500, el sistema de pensión actual, las personas son propietarias de sus cuentas individuales. ¿Qué garantiza que son propietarias? ¿Qué lo garantiza? La garantía del derecho de propiedad de la actual Constitución. ¿Qué va a garantizar que van a seguir siendo propietarias? La garantía de derecho de propiedad que consagra la propuesta de nueva Constitución en el artículo 78. Digamos, es eso lo que va a permitir justamente garantizar la propiedad de las personas sobre sus actuales cuentas individuales. Digamos, para nada, lo han dicho muchos expertos, se descarta que el nuevo sistema que tiene que discutirse democráticamente, en vez de pretender cerrarlo, como se pretendía, digamos, por parte del sector de Carol, cerrar el sistema de capitalización individual en la Constitución, es el gran debate que como país nos debemos y el que tiene que realizarse donde corresponde, que en este caso es el Congreso. Por lo tanto, la norma tal como está, y como lo dicen muchos expertos, habilita justamente para que junto con el pilar del Estado esté un sistema de capitalización individual que, como comentaba antes, sea mediante incentivo y no mediante este corral financiero que implica que cada vez que tenemos que hacer un retiro hay que hacer una reforma constitucional por 2/3 para poder hacer un retiro. Digamos que es el sistema actual que tenemos hoy. Creo que hay maneras más inteligentes de hacer sistemas de capitalización individual. Gracias. Quiero
Sí. Bueno, Carol usa su derecho a réplica. gracias. Oye, Alvin, lo que se te olvidó es que hoy día el actual sistema sí tiene un pilar solidario que es financiado con rentas generales de la nación. Entonces, esto fue creado por Michelle Bachelet y hoy día no solamente hay cuentas individuales, hay un pilar solidario que ha sido reforzado una y otra vez. Y de hecho, el sector que tú representas, como te gusta achacarme a mí lo que yo represento, el sector que yo represento se negó durante mucho tiempo a tramitar, durante todo el gobierno de Sebastián Piñera, esta reforma que mejoraba las pensiones de los adultos mayores por razones políticas, porque no querían que el presidente Piñera tuviera la oportunidad de aumentar las pensiones de los adultos mayores. Entonces, no olvidemos que el sistema actual no es un sistema de capitalización individual egoísta y nada más, sino que hay un sistema, un componente relevante de pilar solidario que está establecido. Se estableció durante Michelle Bachelet y se fortaleció con posterioridad. Después, cuando tú dices un sistema de administración tripartito entre los trabajadores, no es verdad, no son los trabajadores, son los sindicatos y organizaciones. Por lo tanto, solamente los que son dirigentes sindicales o que están en el sindicato pueden hacerlo. No es los trabajadores en materia general. Y ustedes saben los sindicatos, los politizados que está. Y además, por otra parte, ¿se garantiza el derecho de propiedad? Claro, el derecho de propiedad de nuestra Constitución es precioso. Dice, se garantiza el derecho de propiedad salvo que tenga una función social o interés público. Por lo tanto, si el Estado decide que las rentas de los trabajadores se pueden ser expropiadas por función social o interés público, se expropian. Establecido en la Constitución. Causal de expropiación establecida en la Constitución. Gracias. Alvin usa su segundo derecho a réplica. ¿Aló? Yo le desafío a Carol que encuentre un lugar en el mundo donde se haya expropiado dinero. No existe, jamás se ha expropiado dinero, porque para expropiar tú tienes que... Nacionalización. Tienes que pagar previamente, que eso es diferente. Tienes que pagar previamente. ¿Cómo vas a, si tengo 1.000 pesos, te expropio 1.000 pesos y te pago 1.000 pesos? ¿Dónde se ha visto eso? Eso no existe. La función social, digamos, y hoy el pilar solidario opera solamente para los casos de las personas que en las pensiones más miserables. No opera, digamos, como un pilar robusto para todas las personas como opera en los países desarrollados. Es muy diferente. Cuando es un pilar solidario que es base de toda pensión de toda persona. Es un caso excepcional el que se aplica actualmente. Y... se me fue la idea. Pero tiene que ver con la idea de la expropiación. Esta idea de que esta Constitución genera función, digamos, le da función social a la propiedad. Artículo 19, número 24 de la actual Constitución. Función social de la propiedad. Digamos, ninguna sorpresa. Todas las constituciones tienen la función social de la propiedad, que permite la expropiación. Esta Constitución permite la expropiación por función social. No tiene que ver con las pensiones, por cierto, no tiene que ver con el dinero. Pero esto, digamos, por favor, pongámonos serio. Esta Constitución, función social de la propiedad que habilita la expropiación. Cualquier Constitución moderna tiene función social que habilita la expropiación. Entonces, hablemos las cosas seriamente, digamos. Esta Constitución no está inventando la función social de la propiedad. La función ecológica de la propiedad. La actual Constitución, dentro de la función social, permite esta Constitución, artículo 19, número 24, la expropiación para la conservación ambiental. Ahí está. Digamos, entonces, por favor, hablemos. No digamos que esta Constitución inventa cosas que son parte del constitucionalismo vigente en nuestro país. Estamos con el tiempo. Gracias, Alvin. A continuación, damos paso a las preguntas dirigidas. Comienzo yo preguntándole a Alvin. Hoy existe un proyecto de ley en el Congreso que propone un sistema de seguridad social solidario, haciendo alusión a un sistema de reparto y dispone de los fondos privados para la creación de este sistema. En la propuesta constitucional se establece en el artículo 45 que la seguridad social será, entre otros principios, de carácter solidaria. ¿Qué significa esto? Podríamos inferir que es a un sistema de reparto el que apunta la propuesta constitucional al referirse a un sistema de seguridad social solidario, igualitario y universal. El principio de solidaridad, digamos, asegura que entre todas y todos financiemos un sistema de pensiones. Pero eso no significa que solamente el sistema sea a través de un sistema de reparto. Perfectamente, cuando redistribuimos, digamos, ingresos a través de impuestos, a través de rentas generales, digamos como sería un pilar solidario del Estado, lo que estamos haciendo, estamos redistribuyendo y estamos siendo solidarios. Por lo tanto, en ningún caso este sistema obliga a que sea sistema de reparto. Y eso lo demuestra además que el sistema de reparto que ingresó como iniciativa popular de ley, de norma constitucional, tal como se rechazó con mi plata no, también se rechazó el no más AFP que plantea el sistema de reparto.
Es decir, el sistema está abierto. Digamos, el artículo 45 deja abierto ese debate y no lo clausura en ningún caso a un sistema de ese reparto. Ese es el gran debate que tenemos que hacer y que nos debemos como país hace bastante rato. Carol, me corresponde preguntarte a ti. Tú mencionaste que una de las razones del estallido había sido justamente el tema de la AFP. También dijiste que la opción de lo que viene ahora en la Constitución no va a mejorar las pensiones. ¿Qué debería pasar entonces para que mejoraran las pensiones del país? Muchas gracias, muy buena la pregunta. Bueno, lamentablemente este texto fallido propuesto por la Convención no soluciona ninguno de los problemas por los cuales la gente marchó. De hecho, agudiza mucho de ello. Pensiones no lo soluciona, de hecho lo pone en riesgo. Salud no lo soluciona, de hecho va a aumentar las listas de espera. Seguridad no lo soluciona, de hecho le entrega menos herramientas al Estado para poder controlar el orden público. Vivienda lo garantiza, wow, pero no es propia. Entonces la verdad es que es muy lamentable porque mucha gente, 1.200.000 personas en Santiago y más de 800.000 personas a lo largo de Chile marcharon ese día por mejores garantías sociales. Y no se soluciona ninguna de esas, sino que se entrega mediante esta propuesta de Constitución más poder a los políticos, más burocracia, se crean más cargos públicos y más instituciones para que los políticos se arreglen entre ellos, mucho más poder al Estado, mucho menos poder a las personas. Y eso es muy lamentable. Y específicamente, cómo se pudiesen haber solucionado el problema de pensiones y el problema de salud y prácticamente todos los problemas sociales, poniendo reglas claras que incentiven la inversión y que hagan que se pueda generar más empleo. Al mejorar los empleos, se mejoran las cotizaciones, se mejoran las pensiones y también se puede recaudar más para poder tener un mejor pilar solidario y poder aumentar el pilar solidario y poder esa parte del pilar solidario que es un sistema de reparto pueda crecer. Pero ¿qué es lo que hace esta Constitución? Le pone límites prácticamente insalvables a la agricultura, a la minería, a la pesca y a gran parte de la industria. Genera tal nivel de incertidumbre jurídico en tantas cosas que la inversión en nuestro país se va a ver detenida, tal como ha pasado en otros países que tienen constituciones similares a la que propone la Convención. Por lo tanto, no va a haber de dónde recaudar para poder generar los impuestos necesarios para pagar las garantías sociales. Entonces, cuando les digan, es que esta propuesta de Constitución tiene 106 derechos garantizados, precioso, pero ¿con qué se van a pagar si no se va a poder recaudar? Por lo tanto, se transforma la propuesta de Constitución en un listado de anhelos, de buenas intenciones, que yo comparto con Alvin. ¿Cómo no voy a querer que se puedan financiar esos 106 derechos? Pero cada vez que les pedimos a la gente de la Convención, a los que tenían la hegemonía, ¿cómo se va a pagar todo eso? Nos decían, ahí vamos a ver, eso no es problema de ahora, con la plata de los súper ricos, como si esa plata alcanzara para algo. Así que la verdad es que esta es una Constitución fallida, que lamentablemente no soluciona los problemas de la gente, menos pensiones, salud, seguridad pública, vivienda, educación. Gracias. Gracias, Karen. ¿No va a ocupar derecho a réplica ahora? No, listo. Entonces nos vamos a la segunda parte del programa, donde tenemos a Pedro Gubernati de TV O'Higgins, que está representando a la voz del pueblo. Justamente detrás de él hay un público que son personas que representan a distintas áreas de las personas de la región de O'Higgins. Y Pedro tiene algunas preguntas elaboradas por estas personas. Agradecer al diario El Tipógrafo y Idea País y también a TV O'Higgins, un cariñoso saludo a toda la gente que está ahí mirando, vaya compartiendo, vaya comentando en redes sociales también, porque esto está hecho con mucho cariño para todos ustedes y agradecer al público que hoy día también está presente. La primera pregunta es de Constanza Lavé para don Alvin Saldaña. Don Alvin, ¿el Estado social es rentable en Chile? ¿De dónde saldrán los ingresos? Sí, una muy buena pregunta. Primero hay que decir que la Constitución fija un marco y ese marco establece ciertos principios. Entre ellos está el de progresividad de los derechos sociales. Es decir, no se trata de que los derechos sociales el Estado pueda financiarlos desde el día 1 de la vigencia de la Constitución, pero se trata de que el Estado avance, fija un horizonte. Porque, ojo, la Constitución actual, se salta todos los derechos sociales. Ustedes pueden ver el artículo 20 de la actual Constitución, cuando establece las garantías constitucionales, y se refiere a los numerales del artículo 19, donde están los derechos fundamentales de las personas,
y los derechos sociales se los salta uno a uno. Es decir, se trata de un Estado, el actual, que le da la espalda a los derechos sociales. Que ahí que sea el mercado y de ahí las personas que estén en una situación muy miserable, ahí el Estado apoya. Pero el Estado no se compromete con los derechos sociales. Eso es el Estado subsidiario neoliberal. Aquí se plantea que sea el fin primordial del Estado la garantía de los derechos de las personas. Y eso está en el inciso 3 del artículo 1 que establece los derechos sociales. Y esa progresividad también tiene que ir con responsabilidad fiscal, otro principio que también es sostenibilidad financiera. Cómo los países han avanzado, digamos, pensando ya en el desarrollo, digamos, tiene que ver con una inversión fuerte en educación, como la que hizo Singapur, por ejemplo. Invirtió 2 décadas en educación fuerte y salió del subdesarrollo. Con el desarrollo de ciencia y tecnología, de innovación, ese tipo de cosas que también están mandatadas en esta Constitución, permitan a los países salir justamente del subdesarrollo. La pura extracción de materias primas, en lo que nosotros estamos pegados, disculpe la expresión, digamos, no nos va a sacar del subdesarrollo. Digamos, por lo tanto, vamos a ir progresivamente en la medida que desarrollemos ciencia y tecnología, y a la vez hay un mandato específico de progresión en el financiamiento de los derechos sociales, avance sin prisas y sin pausa, y siempre con responsabilidad fiscal. Digamos, se fija una meta, pero evidentemente ese camino hay que recorrerlo. Y ninguna Constitución viene con presupuesto. Don Alvin, ¿cuánto tiempo nos puede llevar a nosotros llegar a ir avanzando en ese proceso, recorriendo ese camino para poder lograr estos objetivos que usted nos comenta? Bueno, como comentaba, por ejemplo, el ejemplo de Singapur requirió 20 años de inversión fuerte en educación. Porque ¿qué sacamos con que un 10%, porque aproximadamente la educación de buena calidad la recibe un 8 o un 10% del país? Un país nunca se va a desarrollar si solamente una parte recibe buena educación. ¿Se entiende? Un país se desarrolla, no en abstracto, se desarrolla a través de las personas. Y eso implica que todas las chilenas y chilenos puedan desarrollar sus capacidades. Entonces, tendría que haber una inversión fuerte en educación, digamos, por lo menos un par de décadas, justamente para que ese mismo naturalmente vaya produciendo una redistribución del saber y también de la capacidad económica. También requiere que haya voluntad de los distintos sectores, digamos, porque esta Constitución de aprobarse requiere implementación legislativa y eso requiere que haya ánimo a avanzar, digamos, respecto a los distintos sectores políticos y no de boicotear los cambios sociales. El estallido social se produjo en buena manera porque hubo un sector político que impidió por décadas hacer cambios. Y justamente para poder avanzar, por lo tanto, digamos, nadie tiene una bola de cristal de cuánto se podría demorar, pero es importante una voluntad colaborativa de todos los actores políticos para poder avanzar justamente. Perfecto, bueno, esta sección es la voz de la gente. Dentro de eso, para cerrar, cuando usted, don Alvin, nos demoraría 20 años si están todos de acuerdo y nos puede demorar mucho más si se siguen oponiendo. Ya, perfecto, le agradezco su respuesta. Vamos a ir ahora también con otra pregunta de María Errázuriz, que está dirigida a Carol. Dice, ¿qué otros aspectos no serán solucionables o fueron puestos en segundo plano en relación con las pensiones? Con las pensiones. Volvemos a las pensiones. Quiero, a raíz de las pensiones, tomar un tema que es el tema de la vivienda. Yo sé que no se va a entender que esté directamente relacionado, pero sí. ¿Por qué? Porque en Chile se estableció una política de vivienda propia que duró muchos años, ¿cierto? Que si bien no estaba garantizado en la Constitución actual, la vivienda propia era un sueño y Chile tiene de las tasas más altas de vivienda propia de nuestro país. ¿Y por qué de Latinoamérica, perdón? ¿Por qué lo relaciono esto con la vivienda propia? O sea, con las pensiones. Porque la vivienda propia es una garantía que uno tiene ante una situación de riesgo y también es una garantía que uno tiene para poder heredar, dejar algo a sus hijos. Esta Constitución efectivamente establece el derecho a la vivienda, pero el derecho a la vivienda digna, no el derecho a la vivienda propia. Y el presidente Gabriel Boric lo dijo tal cual, tenemos que cambiar el paradigma, pasar del paradigma de la vivienda propia a la vivienda digna. ¿Qué significa eso? Que las políticas que se van a priorizar por parte del gobierno de aprobarse esta Constitución no son de vivienda propia. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque la gente sabe que su sueño, el sueño es el de la casa propia, no el de la casa digna. Sino, ¿por qué? Tiene que ser propia y digna. Porque uno, ¿qué es lo que quiere? Tener algo que pueda mejorar, que pueda ser un seguro en caso de que se necesite por una emergencia, por alguna razón, vender esa casa propia, que uno tenga la libertad de cambiarse del lugar donde vive para estar en un lugar de acuerdo a
de acuerdo a las características que en el momento necesita y que sea y que uno la vaya mejorando en el tiempo porque es propia. Uno no mejora en el tiempo lo que no es propio. Por lo tanto, la política de la vivienda digna y que no es propia y que 18 veces se nos rechazó el hecho de que se pudiese establecer vivienda propia mediante mecanismos señalados por la ley, perjudica también las pensiones en el sentido de que si es que la persona no tiene su casa propia en el futuro donde estar cuando ya ha dejado de trabajar, es un riesgo muy grande para todos. Por lo tanto, es muy lamentable que por más que hayamos insistido en que se garantizara no solo la vivienda digna, sino que la vivienda propia, esto se haya rechazado una y otra vez y que el presidente Boric haya insistido en que es necesario dar el paso desde la vivienda digna a de la vivienda propia a la vivienda digna, sobre todo porque además en ese caso queda el control de a quién se le entrega su vivienda y quién puede permanecer en ella en un político y no en la persona que es dueña de su casa. Para finalizar, puntualmente, dentro de hoy día de las pensiones, las cuestionadas AFP, ¿ustedes qué propuesta desarrollaron también por el lado del rechazo y que no fue aceptada o no hay una propuesta en sí dentro de lo que quedó finalmente en esta Constitución? Bueno, para que la gente se recuerde, todo lo que propuso la derecha fue rechazado, así que y la centroizquierda prácticamente todo también, así que la verdad es que no se sorprendan si no encuentran nada propuesto por la derecha en la actual Constitución. Lo que sí, y sobre todo hicimos propuestas, de hecho fuimos la coalición que más propuestas hizo y proporcionalmente con respecto a la cantidad de personas que fuimos parte de la convención muy minoritaria, presentamos más propuestas y más indicaciones a cada uno de los temas. ¿Y qué es lo que propusimos? La libertad de elección. Si a mí me gustan la AFP, que me administre los fondos una AFP. Y si a Alvin no le gusta la AFP y él quiere elegir que se le administre un ente estatal, que se lo administre un ente estatal. Eso es lo que nosotros decimos, que cada uno, o sea, como es dueño de su fondo de pensiones, que tenga la libertad para elegir quién se lo administra. Y eso fue rechazado no una, muchísimas veces. Perfecto. Para cerrar, agradecer a Click TV, en más de 300 comunas. Click TV, estamos saliendo en este minuto por 22 cable operadores a nivel de todo Chile, junto también a Diario El Tipógrafo, Idea País y TV O'Higgins. Adelante, las conductoras. Muchas gracias. Alvin quiere ocupar su derecho a réplica. Es el último derecho sí. a réplica. Ya, muchas gracias. Sí, respecto al tema, antes que eso, antes del derecho a la vivienda, hay normas, digamos, aprobadas que presentó el sector de Carol y por lo tanto no es cierto que no haya ningún artículo. Ya. La bandera. Digamos también el derecho al asilo. Sí, Paulina Veloso la presentó. Es de las pocas... El derecho al ocio, no al asilo. Digamos, al el ocio. derecho al asilo, te lo aseguro. Ahí te lo puedo mostrar. Bueno, presentado por Paulina Veloso. 2 de 499. Sí. Bueno, pero también tiene que ver con que ustedes lo que más presentaban, y hay un estudio que lo demuestra, era replicar la Constitución del 80. Puras normas, por eso era fácil presentar muchas indicaciones. Si estoy simplemente repitiendo la Constitución del 80, es fácil presentar muchas indicaciones. Yendo a la norma de derecho de vivienda, la norma de derecho de vivienda garantiza, entre otras cosas, la asequibilidad. Eso tiene que ver con la capacidad, la posibilidad de comprar la vivienda. Hoy tenemos, esa norma fue redactada, es una iniciativa popular de norma, que fue redactada por decenas de comités de viviendas, y que incluye la asequibilidad, que significa la capacidad de comprar. Ahora, ¿cuáles van a ser las prioridades? Hoy las normas la política de vivienda quedan entregadas al gobierno de turno, ¿cierto? Porque el gobierno de turno ve cuánto pelea en el Parlamento, cuánto presupuesto le entrega a la vivienda propia. Esta norma mandata a que dé prioridad el Estado al derecho a la vivienda y, digamos, que incluye la propiedad de la vivienda, porque justamente se debe garantizar la asequibilidad. Pero además puede permitir mantener las políticas públicas. Yo le recuerdo las palabras de Guillermo Rolando Rancagüino, ex subsecretario de Vivienda del presidente Piñera, donde él reconoce que la norma está perfecta. No tiene ningún reparo a la norma de vivienda. Es importante recordar a las personas que saben de vivienda, las que han trabajado y tienen conciencia social, como Guillermo Rolando. Digamos, ¿y qué va a fijar en definitiva? ¿Cuáles van a ser las prioridades del Estado? Porque ustedes hoy día entran a la página del MinView y hay subsidio de compra, hay subsidio de ampliación y también hay subsidio de arriendo. Pero ¿quién va a fijar las prioridades? Esta norma mandata una ley. Por lo tanto, sea el Congreso en definitiva el que lo fije y no el presidente de turno. Gracias, Alvin. Imagino que quiere ocupar el último que te queda. ¿Vamos a tener cierre igual o no? ¿No? Esta es la última. A Carol le quedan 2 derechos a réplica en todo caso. Sí. ¿Esos son 4 minutos?
Son 4 minutos. Ya, no voy a la tierra. Igual podría ocupar los 4 minutos, ya. No, solamente, Alvin, que bueno, está bien. Lo que quiero decir es que efectivamente esta Constitución garantiza el derecho a la vivienda digna, no a la vivienda propia, y se nos rechazó una y otra vez la indicación que establecía la posibilidad de que el Estado tuviera también asegurara la vivienda propia. Y la asequibilidad, que es comprar la vivienda, bueno, la verdad es que son pocos los que pueden comprar la vivienda. Bueno, a ver, lo que yo quería decir para cerrar a toda la gente que nos está escuchando, la verdad es que si bien este proceso comenzó con un 80-20 o 78% de personas a favor de que existiera una nueva Constitución y que fuera redactada por convencionales, no por el Parlamento, tal como se dio, este proceso lamentablemente fracasó. Y fracasó por dos cosas, porque una de las cosas, habían dos elementos principales que hacían necesaria una nueva Constitución. Uno, la unidad del país. Mucha gente consideraba que la Constitución actual que nos rige, que había surgido en momentos de crisis, no servía para... No unía al país. Bueno, esto nos está desuniendo aún más. Hoy día la propuesta de la Convención desune aún más, o sea, fracasó en eso. Y por otra parte, también la gente quería una nueva Constitución para garantizar derechos sociales. Eso tampoco pasó, están todos con letra chica, se le entrega más poder a los burócratas. No resuelve los problemas de las pensiones, pero además pone en riesgo todos los trabajos. ¿Por qué? Al poner en riesgo, al caducar los derechos de agua, pone en riesgo la agricultura, pone en riesgo la minería, y porque en esta región se ponen en riesgo las fuentes laborales más relevantes de todas las personas, hay tanta gente que hoy día está por el rechazo. Por eso el rechazo se transformó en algo transversal, en lo que no tiene nada que ver hoy día con derecha o izquierda, sino que hay gente de todos los ámbitos que están por el rechazo, porque querían cambios, pero no así, porque no querían cambios votando desde la ducha, con guitarras, con disfraces, con mentiras como la del pelado Bade, sino que lo que querían era una Constitución que nos unieran. Y por eso hoy día el rechazo, me quedan 2 derechos de réplica, y por eso hoy día el rechazo es del sentido común, es de todas aquellas personas que queremos cambios de verdad, pero no así. No con esta propuesta de Constitución, no con esta propuesta de la Convención, que fracasó en aquello que era tan relevante para los chilenos como la esperanza de una Constitución que nos uniera y nos garantizara derechos sociales. Eso no pasó, por lo tanto el compromiso hoy día es de ganar el rechazo, seguir adelante con los cambios, pero con los cambios que querían las personas, no con los cambios que querían los políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por toda la colaboración, por esta interesante conversación. Muchas gracias, Alvin, por estar aquí. Emilia, por Idea País, a Pedro, por TV O'Higgins y, por supuesto, a todo el equipo del Tipógrafo. También darle las gracias a la ilustre Municipalidad de Rancagua, que nos colaboró con este espacio, y también a RIL Multimedios con todas las pantallas y toda la parte tecnológica para realizar esta actividad. Entonces nos vemos en otro capítulo muy pronto. Vamos a seguir con esta serie de debates. Lo importante es que usted se informe, que lea la Constitución, que se prepare, porque ya se viene septiembre y tenemos que estar preparados para hacer un voto informado. Nos despedimos con esto. Muchas gracias a ustedes en tus pantallas y a todos ustedes los asistentes. Gracias.